Bienvenidos a nuestra sesión virtual de anestesiología de pregrado. En esta ocasión hablaremos del tema de anatomía funcional del sistema cardiovascular y su relación con anestesia. Mi nombre es Janaí Santiago López. Soy especialista en anestesiología con subespecialidad en neuroanestesia y alta especialidad en anestesia cardiovascular. Actualmente me encuentro adscrito al Departamento de Anestesiología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Las alteraciones cardiovasculares son algunos de los trastornos que con más frecuencia se presentan en la práctica anestésica y que son una importante causa de morbimortalidad perioperatoria, por lo que resulta de vital importancia que los anestesiólogos tengan un conocimiento profundo de la fisiología cardiovascular, tanto por su significado científico como por sus aplicaciones clínicas en el manejo del paciente quirúrgico. El sistema circulatorio está constituido por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Su función consiste en proporcionar oxígeno y nutrimentos a los tejidos y retirar los productos de desecho del metabolismo. El corazón impulsa la sangre a través de dos sistemas vasculares dispuestos en forma seriada. En la circulación pulmonar, el flujo de sangre pasa junto a la membrana alveolo capilar, capta oxígeno y elimina dióxido de carbono. En la circulación general, la sangre oxigenada es bombeada a los tejidos que tienen metabolismo y los productos derivados de este son retirados para su eliminación por los pulmones, los riñones o el hígado. Aunque a nivel anatómico es un órgano, el corazón se divide funcionalmente en bombas derecha e izquierda, cada una de las cuales está constituida por una aurícula y un ventrículo. Las aurículas actúan como conductos y como bombas preparadoras, mientras que los ventrículos lo hacen como cámaras principales de bombeo. El ventrículo derecho recibe sangre venosa o desoxigenada de la circulación general y la bombea al interior de la circulación pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo recibe sangre venosa pulmonar u oxigenada y la bombea a la circulación general. 4 válvulas aseguran el flujo unidireccional normal a través de cada cavidad. La acción de bombeo normal del corazón es el resultado de una serie compleja de eventos eléctricos y mecánicos. El corazón está constituido por músculo estriado especializado en un esqueleto de tejido conjuntivo. El músculo cardíaco se divide en auricular, ventricular y células marcapaso y conductoras especializadas. La naturaleza excitatoria de las células del músculo cardíaco y su organización singular permiten que el corazón funcione como una bomba de alta eficacia. Las conexiones seriadas de resistencia baja, dadas por los discos intercalados entre cada una de las células miocárdicas, permiten una propagación rápida y ordenada de la actividad eléctrica en cada cavidad de bombeo. La actividad eléctrica se propaga con rapidez de una aurícula a otra y de un ventrículo a otro, a través de vías especializadas de conducción. La ausencia normal de conexiones directas entre las aurículas y los ventrículos, excepto a través del nodo aurículo-ventricular, demora la conducción y permite que la contracción auricular prepare al ventrículo. La membrana de la célula miocárdica es permeable al potasio, pero relativamente impermeable al sodio. Una porción de la membrana fija a sodio-potasio trifosfatasa de adenosina concentra potasio a nivel intracelular en intercambio por la expulsión de sodio hacia afuera de las células. La concentración intracelular de sodio se mantiene baja, mientras la concentración de potasio se mantiene elevada en compensación con el espacio extracelular. La impermeabilidad relativa de la membrana al calcio también mantiene un gradiente alto de calcio extracelular en relación con el citoplásmico. Los movimientos de salida de potasio de la célula y la reducción de su gradiente de concentración producen pérdida neta de cargas positivas en el interior de la célula. Se establece un potencial eléctrico a través de la membrana celular con el interior de la célula negativa en relación con el ambiente extracelular, debido a que el potasio no se acompaña de aniones. Así, el potencial de reposo de la membrana representa el equilibrio entre dos fuerzas opuestas: el movimiento de potasio en contra de su gradiente de concentración y la atracción eléctrica del espacio intracelular con carga negativa hacia los iones potasios con carga positiva. El potencial normal de la membrana celular ventricular en reposo es de -80 a -90 milivolts,
Como sucede con otros tejidos excitables como el nervioso y el músculo esquelético, cuando el potencial de membrana celular se vuelve menos negativo y alcanza su valor umbral, se desarrolla un potencial de acción característico que constituye la despolarización. Las fibras parasimpáticas inervan sobre todo los tejidos auriculares y de conducción. La acetilcolina actúa en los receptores muscarínicos específicos del corazón o receptores M2 para producir efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos negativos. Por el contrario, las fibras simpáticas se distribuyen más a través del corazón. Las fibras simpáticas del corazón se originan en la médula espinal torácica de T1 a T4 y viajan al corazón a través del ganglio cervical o ganglio estrellado, y después como nervios cardíacos. La liberación de noradrenalina causa efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos positivos, sobre todo gracias a la activación de los receptores beta-2 adrenérgicos. Los receptores beta-2 adrenérgicos son menores en número, se encuentran principalmente en las aurículas y su activación aumenta la frecuencia cardíaca y una contractilidad de menor extensión. Los receptores alfa-1 adrenérgicos tienen un efecto inotrópico positivo. La inervación autónoma del corazón presenta una situación bilateral, ya que los nervios simpáticos derecho y el vago derecho afectan principalmente al nodo sinoauricular, en tanto que los del lado izquierdo afectan al nodo aurículo-ventricular. Los efectos vagales con frecuencia tienen un comienzo y un final muy rápidos, y la influencia simpática en general comienza y se disipa de modo más gradual. La arritmia sinusal es una variación cíclica de la frecuencia cardíaca que corresponde a la respiración. Aumenta con la inspiración y disminuye durante la expiración. Lo anterior se debe a que los cambios cíclicos del tono vagal. El ciclo cardíaco se define por eventos tanto eléctricos como mecánicos. La sístole se refiere a la contracción, mientras que la diástole a la relajación. La mayor parte del llenado ventricular diastólico es pasivo antes de la contracción auricular. La contracción de las aurículas contribuye normalmente en 20 a 30% del llenado ventricular. En general, se identifican tres ondas en los trazos de la presión auricular. La onda A se debe a la sístole auricular. La onda C coincide con la contracción ventricular y se dice que se debe a engrosamiento de la válvula aurículo-ventricular al interior de las aurículas. La onda B se debe al aumento en la presión del retorno venoso hasta que se abre de nuevo la válvula auriculoventricular. La pendiente X es la declinación en la presión entre las ondas C y B y se considera que se debe a que al contraerse los ventrículos tiran hacia debajo de las aurículas. La insuficiencia de la válvula aurículoventricular en cualquier lado del corazón elimina la pendiente X en ese lado, lo que produce una onda CB prominente. La pendiente y sigue a la onda B y se representa la declinación en la presión auricular al abrirse la válvula auriculoventricular. La muesca en el trazado de presión aórtica se conoce como la incisura y representa el flujo retrógrado transitorio de la sangre al interior del ventrículo izquierdo justo antes del cierre de la válvula aórtica. Las exposiciones sobre la función ventricular suelen referirse al ventrículo izquierdo, pero los mismos conceptos se aplican al ventrículo derecho. Aunque a veces se considera que los ventrículos funcionan por separado, su interdependencia se ha demostrado. Además, se pueden diferenciar los factores que afectan las funciones sistólica y diastólica. La primera comprende la eyección ventricular, mientras que la segunda se relaciona con el llenado ventricular. La función ventricular sistólica suele homologarse con el gasto cardíaco, el cual se define como el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto. Como ambos ventrículos funcionan en serie, sus gastos son iguales. El gasto cardíaco se expresa como el producto del volumen sistólico o volumen bombeado por una contracción y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, para compensar las variaciones en el tamaño corporal, el gasto cardíaco se expresa a menudo en términos de área de superficie corporal total, como índice cardíaco, cifra que suele obtenerse del cociente del grado cardíaco y el área de superficie corporal total. El índice cardíaco normal es de 2.5 a 4.7 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Debido a que el índice cardíaco normal tiene grandes variaciones, es una medición poco sensible de la actividad ventricular. Por tanto, las anormalidades en el índice cardíaco suelen reflejar un deterioro ventricular bruto.
Se obtiene una valoración más precisa si se evalúa la respuesta del gasto cardíaco al ejercicio. Bajo estas condiciones, falla del gasto cardíaco para aumentar y mantenerse en relación con el consumo de oxígeno se reflejan por un descenso en la saturación de oxígeno venoso mixto. La disminución de este como respuesta al incremento de la demanda suele reflejar un riego inadecuado a los tejidos. Por tanto, en ausencia de hipoxemia o anemia severa, la tensión de oxígeno venoso mixto o saturación es la mejor medición para determinar qué tan adecuado es el gasto cardíaco. En general, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es función intrínseca del nodo sinoauricular, pero se modifica por factores autónomos, humorales y locales. El ritmo intrínseco normal del nodo sinoauricular en adultos jóvenes es de cerca de 90 a 100 latidos por minuto, pero disminuye con la edad. Así, la frecuencia cardíaca intrínseca normal es el resultado de la diferencia del producto de la edad por 0.57 y una constante estimada en 118. El incremento en la actividad vagal hace más lenta la frecuencia cardíaca mediante la estimulación de los receptores colinérgicos M2, mientras que el incremento en la actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca por medio de la activación de los receptores beta-1 adrenérgicos. El volumen sistólico se determina en condiciones normales por tres factores principales: precarga, poscarga y contractilidad. Este análisis es análogo a las observaciones de laboratorio sobre los preparados de músculo esquelético. La precarga es la longitud del músculo previa a la contracción, mientras que la poscarga es la tensión contra la cual tiene que contraerse el músculo. La contractilidad es una propiedad intrínseca del músculo que se relaciona con la fuerza de contracción, pero es independiente tanto de la precarga como de la poscarga. Como el corazón es una bomba tridimensional de cavidades múltiples, la forma geométrica ventricular, así como la disfunción valvular, también afectan el volumen sistólico. La precarga ventricular es el volumen al final de la diástole, que depende generalmente del llenado ventricular. Las relaciones entre el gasto cardíaco y el volumen ventricular izquierdo al final de la diástole se conocen como la ley de Starling del corazón. Nótese que cuando la frecuencia cardíaca es constante, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga, hasta que se alcanzan volúmenes excesivos al final de la diástole. En este punto, el gasto cardíaco no cambia notablemente e incluso puede disminuir. La distensión excesiva de cualquiera de los ventrículos lleva a un exceso de dilatación e insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. El llenado ventricular es influido por diversos factores, de los cuales el más importante es el retorno venoso. Como la mayor parte de los otros factores que afectan el retorno venoso suelen ser fijos, en general el tono venoso es el determinante mayor en el retorno venoso. Los incrementos en la actividad metabólica aumentan el tono venoso, en tal forma que el retorno venoso al corazón aumenta al disminuir el volumen de capacitancia de las venas. Los cambios en el volumen sanguíneo y el tono venoso son causas importantes de alteraciones transoperatorias y posoperatorias en el llenado ventricular y el gasto cardíaco. Cualquier factor que altere el gradiente de presión venosa bajo en estado normal favorece el retorno de sangre al corazón y también afecta el llenado cardíaco. Estos factores incluyen cambios en la presión intratorácica, la postura y la presión pericárdica. El determinante más importante de la precarga ventricular derecha es el retorno venoso. Si no hay disfunción pulmonar o ventricular derecha importantes. El retorno venoso también es el determinante mayor de la precarga ventricular izquierda. En condiciones normales, los volúmenes al final de la diástole son similares en ambos ventrículos. Tanto la frecuencia como el ritmo cardíaco afectan también la precarga ventricular. Los incrementos en la frecuencia cardíaca se relacionan con reducciones proporcionalmente mayores en la diástole que en la sístole. Por tanto, el llenado ventricular se interrumpe de manera progresiva a frecuencias cardíacas elevadas, mayores a 120 latidos por minuto en los adultos. La contracción auricular ausente, como en los casos de fibrilación auricular, o bien ineficaz como en el aleteo auricular, o con alteración en el momento de su ocurrencia como en los casos de ritmos auriculares bajos o de la unión. Reduce el llenado ventricular en 20 a 30%. Como la contribución auricular al llenado ventricular es importante para mantener las presiones ventriculares medias bajas, los pacientes con distensibilidad ventricular reducida son los que se afectan más por la pérdida de una sístole que se produce con un ritmo auricular normal.
El volumen ventricular al final de la diástole es difícil de medir a nivel clínico. Aún las técnicas más nuevas de formación de imágenes como la ecocardiografía transesofágica bidimensional, las imágenes con radionuclócidos y la ventriculografía de contraste proporcionan solo aproximaciones bidimensionales. La presión ventricular izquierda al final de la diástole se puede utilizar como una medida de precarga solo si la relación entre el volumen y la presión ventricular es constante. Por desgracia, esta no suele ser lineal. Además, debido a que la función diastólica alterada reduce la distensibilidad ventricular, la misma presión ventricular izquierda al final de la diástole representa una precarga menor. Se conocen muchos factores que influyen en la función y la elasticidad diastólica ventriculares. No obstante, la medición de la presión ventricular izquierda al final de la diástole o de otras presiones que se aproximan a esta, como la presión capilar pulmonar en cuña, es aún el medio más común para estimar la precarga ventricular izquierda. La presión venosa central se utiliza como un índice de precarga ventricular derecha, así como de precarga ventricular izquierda en la mayoría de los individuos normales. Los factores que afectan la distensibilidad ventricular pueden dividirse en aquellos que se relacionan con el grado de relajación, como la distensibilidad diastólica temprana y la rigidez pasiva de los ventrículos, como la enfermedad pericárdica, sobredistensión del ventrículo contralateral, aumento de la presión pleural o de las vías respiratorias, tumores y compresión quirúrgica. También reducen la distensibilidad ventricular. Debido al menor grosor normal del ventrículo derecho, este es más distensible que el izquierdo. La poscarga del corazón intacto suele ser equivalente a la tensión de pared ventricular durante la sístole o la impedancia arterial a la expulsión. Puede considerarse que la tensión de la pared es la presión que debe superar el ventrículo para reducir su cavidad. Si se asume que el ventrículo es esférico, la tensión de la pared ventricular se puede expresar con la ley de Laplace. Así, la tensión circunferencial es el resultado del cociente de los productos de la presión intraventricular por el radio ventricular y del doble espesor de la pared. Aunque el ventrículo normal suele ser elipsoide, la relación aún es de utilidad. Mientras mayor sea el radio ventricular, más elevada es la tensión de la pared requerida para desarrollar la misma presión ventricular. A la inversa, un incremento en el espesor de la pared reduce la tensión de la pared ventricular. La presión intraventricular sistólica depende de la fuerza de contracción ventricular, las propiedades viscoelásticas de la aorta, sus ramas proximales y las características de la sangre como su viscosidad y densidad, así como de la resistencia vascular sistémica. El tono arteriolar es el principal determinante de la resistencia vascular sistémica. Como la distensibilidad vascular suele ser fija en cualquier paciente, la poscarga ventricular izquierda suele equipararse a nivel clínico con la resistencia vascular sistémica, que es el producto de una constante estimada en 80 por el cociente de la diferencia de la presión arterial media y la presión venosa central con el gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica normal es de 900 a 1500 dinas por segundo por centímetro a la quinta. La presión arterial sistólica se puede utilizar como una aproximación de la poscarga ventricular izquierda en ausencia de alteraciones crónicas en tamaño, forma o espesor de la pared ventricular o de alteraciones agudas en las resistencias vasculares sistémicas. Algunos médicos prefieren utilizar el índice cardíaco en vez del gasto cardíaco para calcular el índice de resistencias vasculares sistémicas, de tal modo que el índice de resistencias vasculares sistémicas es el resultado del producto de la resistencia vascular sistémica por el área de superficie corporal. La poscarga ventricular derecha depende sobre todo de la resistencia vascular pulmonar y se expresa como el producto del cociente entre la diferencia de la presión arterial pulmonar media y la presión de la aurícula izquierda, con el gasto cardíaco por una constante estimada en 80. En la práctica, suele sustituirse la presión capilar pulmonar en cuña como una aproximación de la presión auricular izquierda. La resistencia vascular pulmonar normal es de 50 a 150 dinas por segundo por centímetro cúbico. El gasto cardíaco tiene una relación inversa con la poscarga. El ventrículo derecho es más sensible a los cambios en la poscarga que el izquierdo debido a su pared más delgada. El gasto cardíaco en los pacientes con deterioro ventricular derecho o izquierdo de grado muy manifiesto es sensible a los incrementos agudos en la poscarga. Esto último es muy notable en presencia de depresión miocárdica, como se produce con frecuencia durante la anestesia.
La contractilidad cardíaca o inotropismo es la capacidad intrínseca que tiene el miocardio para bombear sin cambios en la precarga o en la poscarga. La contractilidad se relaciona con la velocidad de acortamiento del músculo cardíaco, la cual a su vez depende de la concentración de calcio intracelular durante la sístole. Los incrementos en la frecuencia cardíaca también aumentan la contractilidad bajo ciertas condiciones, quizá debido a la mayor disponibilidad de calcio intracelular. La contractilidad puede alterarse por influencias nerviosas, humorales o farmacológicas. En condiciones normales, la actividad del sistema nervioso simpático tiene el efecto más importante sobre la contractilidad. Las fibras simpáticas inervan al músculo auricular y ventricular, así como a los tejidos nodales. Además de su efecto cronotrópico positivo, la liberación de noradrenalina también favorece la contractilidad por medio de la activación de los receptores beta 1. Los receptores alfa-adrenérgicos también están presentes en el miocardio, pero parece que tienen únicamente el efecto cronotrópico e inotrópico positivos menores. De manera similar, los simpático-miméticos y la secreción de adrenalina de las glándulas suprarrenales incrementan la contractilidad mediante la activación de los receptores beta 1. La contractilidad miocárdica se deprime por anoxia, acidosis, depleción de las reservas de catecolaminas en el corazón y la pérdida de masa muscular funcional a causa de isquemia o infarto. La mayor parte de los anestésicos y los antiarrítmicos son inotrópicos negativos, esto es, disminuyen la contractilidad. Las anormalidades regionales en la movilidad de la pared rompen la analogía entre los preparados del músculo cardíaco intacto y esquelético. Las anormalidades se deben a isquemia, cicatrización, hipertrofia o alteraciones de la conducción. Cuando la cavidad ventricular no se colapsa en forma simétrica o total, se deteriora el vaciamiento. La hipocinesia, acinesia y discinesia durante la sístole reflejan grados crecientes de anormalidades de la contracción. Aunque la contractilidad puede ser normal o estar aumentada en algunas partes, las anormalidades en otras áreas del ventrículo pueden alterar el vaciamiento y reducir el volumen sistólico. La gravedad del deterioro depende del tamaño y número de las áreas que se contraigan anormalmente. La disfunción valvular puede afectar cualquiera de las 4 válvulas del corazón y causar estenosis, regurgitación o ambas cosas. La estenosis de una válvula aurículo-ventricular, ya sea la tricúspide o la mitral, reduce el volumen sistólico principalmente por disminución de la precarga ventricular, mientras que la estenosis de las válvulas semilunares como la pulmonar o la aórtica aumentan la poscarga ventricular. En contraste, la regurgitación reduce el volumen sistólico sin alteraciones en la prescarga, poscarga o contractilidad y sin anormalidades en el movimiento de la pared. El volumen sistólico efectivo se reduce por el volumen regurgitado de cada contracción. Cuando una de las válvulas auriculoventriculares es incompetente, una parte importante del volumen diastólico final del ventrículo se regresa hacia la aurícula durante la sístole. El volumen de eyección se reduce debido al volumen que se regresa. Cuando una válvula semilunar es incompetente, parte del volumen sistólico regresa en forma retrógrada al ventrículo durante la diástole. El registro gráfico del gasto cardíaco o del volumen sistólico en relación con la precarga es de utilidad para evaluar estados patológicos y comprender la terapéutica farmacológica. En la figura se presentan las curvas normales de función ventricular derecha e izquierda. Los diagramas de presión-volumen ventricular también son útiles porque disocian la contractilidad tanto en la precarga como en la poscarga. En esos diagramas se identifican 2 puntos, el punto sistólico final y el punto diastólico final. El primero es el reflejo de la función sistólica y el último refleja más la función diastólica. En cualquier estado contráctil, todos los puntos sistólicos finales están en la misma línea, es decir, la relación entre el volumen sistólico terminal y la presión sistólica terminal es fija. El cambio en la presión ventricular durante el tiempo en que se realiza la sístole se define por la primera derivación de la curva de presión ventricular y a menudo se usa como una medición de la contractilidad. La contractilidad es directamente proporcional a la presión ventricular durante el tiempo en que se realiza la sístole, pero la medición precisa de este valor requiere un catéter ventricular de alta fidelidad.
Aunque los trazos de presión arterial están distorsionados debido a las propiedades del árbol vascular, la velocidad inicial en la elevación de la presión sirve como una aproximación burda. Mientras más proximal esté el catéter en el árbol arterial, más precisa será la extrapolación. La utilidad de la presión ventricular durante el tiempo en que se realiza la sístole también se limita por el hecho de que se puede estar afectado por la precarga, poscarga y frecuencia cardíaca. Se emplean varios factores correctivos con un éxito limitado. La fracción de expulsión ventricular, es decir, la fracción expulsada del volumen ventricular al final de la diástole, es la mejor medición clínica de la función sistólica. La fracción de expulsión es el cociente de la diferencia entre el volumen diastólico ventricular izquierda con el volumen sistólico final y el volumen diastólico ventricular izquierdo. La fracción de expulsión es aproximadamente de 0.67 más menos 0.08. Las mediciones se hacen en el preoperatorio con cateterización cardíaca, estudios con radionucleócidos o ecardiograma transtorácico o transesofágico. Los catéteres para la arteria pulmonar con termístores de respuesta rápida permiten la medición de la fracción de expulsión ventricular derecha. Por desgracia, cuando la resistencia vascular pulmonar aumenta, la disminución de la fracción de expulsión ventricular derecha refleja la poscarga más que la contractilidad. La función diastólica ventricular izquierda se valora a nivel clínico con la ecocardiografía Doppler en un estudio transtorácico o transesofágico. Las velocidades de flujo se miden en la válvula mitral durante la diástole. En general, se identifican 3 patrones de difusión diastólica basados en el tiempo de relajación y su volumétrica. En la relación entre el flujo diastólico temprano fijo con el flujo sistólico auricular pico y el tiempo de desaceleración, reconocidos con la letra E, A y TDE respectivamente. La vasculatura sistémica se divide a nivel funcional en arterias, arteriolas, capilares y venas. Las arterias son conductos de alta presión y abastecen a varios órganos. Las arteriolas son los vasos pequeños que abastecen de manera directa y controlan el flujo sanguíneo a través de cada lecho capilar. Los capilares son vasos de pared delgada que permiten el intercambio de nutrimentos entre la sangre y los tejidos. Las venas llevan de regreso la sangre desde los lechos capilares hasta el corazón. En la diapositiva podemos apreciar la distribución de la sangre entre los diversos compartimentos del sistema circulatorio. Nótese que la mayor parte del volumen sanguíneo está en la circulación sistémica, dentro de las venas de esta circulación. Las alteraciones en el tono venoso de la circulación sistémica permiten que estos vasos funcionen como un reservorio de sangre. Tras una pérdida significativa de sangre o de líquidos, un incremento del tono venoso mediado por el simpático reduce el calibre de estos vasos y desplaza la sangre a otras partes del sistema vascular. A la inversa, la dilatación venosa permite que estos vasos acomoden volúmenes sanguíneos crecientes. El control simpático del tono venoso es un determinante importante en el retorno venoso al corazón. La pérdida de este tono después de la inducción anestésica contribuye con frecuencia a la hipotensión. Múltiples factores influyen sobre el flujo sanguíneo en el árbol vascular. Estos incluyen mecanismos de control metabólico y locales, factores derivados del endotelio, el sistema nervioso autónomo y hormonas circulantes. La mayor parte de los tejidos regula su propio flujo sanguíneo, es decir, se autorregulan. En general, las arteriolas se dilatan en respuesta a la reducción de la presión de perfusión o a la demanda tisular. Estos fenómenos tal vez se deben a respuestas intrínsecas del músculo liso vascular al estiramiento y a la acumulación de metabolitos vasodilatadores. Estos últimos incluyen potasio, hidrogeniones, dióxido de carbono, adenosina y lactato. El endotelio vascular es metabólicamente activo. Elabora o modifica sustancias que desempeñan un papel importante, directo o indirecto, en el control de la presión arterial y del flujo sanguíneo. Estas incluyen vasodilatadores como óxido nítrico y prostaciclinas, vasoconstrictores como las endotelinas y el tromboxano A2, anticoagulantes como la trombomodulina y la proteína C, fibrinolíticos como el activador de plasminógeno tisular y factores que inhiben la agregación plaquetaria como el óxido nítrico y la prostaglandina 1. El óxido nítrico se sintetiza a partir de arginina por acción de la sintetasa del óxido nítrico, sustancia que tiene una gran variedad de funciones.
En la circulación, es un potente vasodilatador que se secreta tónicamente. Se une a la ciclasa de guanilato para aumentar los valores de guanosin monofosfato cíclico y producir vasodilatación. Los vasoconstrictores derivados del endotelio y las endotelinas se liberan en respuesta a la trombina y la adrenalina. Aunque los sistemas tanto simpático como parasimpático pueden ejercer influencias importantes sobre la circulación, el control autonómico de la vasculatura es esencialmente simpático. El flujo simpático eferente para la circulación sale de la médula espinal a nivel de todos los segmentos torácicos y los primeros 2 lumbares. Estas fibras alcanzan a los vasos sanguíneos mediante nervios autónomos específicos o viajando junto a los nervios raquídeos. Las fibras regulan la presión arterial y la distribución del flujo sanguíneo a los diversos órganos. Las variaciones en el tono venoso alteran el retorno venoso al corazón. La vascularización tiene fibras simpáticas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, pero las primeras son de mayor importancia fisiológica en casi todos los lechos tisulares. La vasoconstricción inducida por el simpático a través de receptores alfa-1 adrenérgicos puede ser potente en el músculo esquelético, riñones, intestino y piel, y es menos activa en el encéfalo y el corazón. Las fibras vasodilatadoras más importantes son las que terminan en músculo esquelético, las cuales median un incremento en el flujo sanguíneo a través de los receptores alfa-2 adrenérgico en respuesta al ejercicio. El síncope vasodepresor o vasovagal, que se produce después de una tensión emocional intensa relacionado con un tono simpático alto, es causado por la activación de fibras vasodilatadoras tanto vagales como simpáticas. El tono vascular y las influencias autónomas sobre el corazón se controlan en centros vasomotores de la formación reticular del bulbo raquídeo y parte inferior del puente. Se identifican áreas vasoconstrictoras y vasodilatadoras distintas. La vasoconstricción es mediada por las áreas anteroexternas de la parte inferior del puente y parte superior del bulbo raquídeo. Las células adrenérgicas en esta área se proyectan a la columna interomediales. También son causantes de la secreción suprarrenal de catecolaminas, así como de aumentar la automaticidad y contractilidad cardíacas. Las áreas vasodilatadoras situadas en la parte inferior del bulbo raquídeo también son adrenérgicas y proyectan fibras inhibidoras hacia arriba de las áreas vasoconstrictoras. Los impulsos vasomotores son modificados por impulsos que proceden de todo el sistema nervioso central e incluyen áreas en hipotálamo, corteza cerebral y otras áreas del tallo encefálico. Las áreas en la porción posteroexterna del bulbo raquídeo reciben estímulos de los nervios vago y glosofaringio y desempeñan un papel importante en la mediación de diversos reflejos circulatorios. El sistema simpático normalmente mantiene cierta vasoconstricción tónica en el árbol vascular. La pérdida de este tono que se presenta después de la inducción, anestesia o simpatectomía con frecuencia contribuye a la hipotensión perioperatoria. El flujo sanguíneo en la circulación general es de carácter pulsátil en las arterias grandes debido a la actividad cíclica del corazón, pero cuando llega a los capilares de la circulación general, el flujo es continuo o laminar. La presión media normal en las arterias grandes, que normalmente es de cerca de 95 milímetros de mercurio, cae hasta cerca de 0 en las venas grandes de la circulación general que retornan la sangre al corazón. La mayor caída en la presión, que es de cerca de 50%, ocurre a nivel de las arteriolas, que representan la mayor parte de las resistencias vasculares sistémicas. La presión arterial media es proporcional al producto de las resistencias vasculares sistémicas por el gasto cardíaco. Esta relación se basa en una analogía de la ley de Ohm aplicada a la circulación. Como normalmente la presión venosa central es muy reducida en comparación con la presión arterial media, se puede ignorar. En esta relación es fácil advertir que la hipotensión resulta en una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el gasto cardíaco o ambas. Para mantener la presión arterial, una disminución en uno de estos factores debe de compensarse con incremento en el otro. La presión arterial media se mide como el punto medio integrado en la forma de onda de la presión arterial. De manera alternativa, la presión arterial media se estima mediante la suma de la presión arterial diastólica y el tercio de la diferencia entre las presiones arteriales sistólica y diastólica.
La presión del pulso arterial tiene una relación directa con el volumen sistólico, pero indirectamente proporcional a la distensibilidad del árbol arterial. De esta manera, las disminuciones en la presión del pulso pueden deberse a reducción del volumen sistólico, incremento en las resistencias vasculares sistémicas o ambas cosas. La transmisión de la onda arterial de las arterias grandes a las más pequeñas en la periferia es más rápida que la velocidad real de la sangre. La onda se desplaza a una velocidad 15 veces mayor que la velocidad de la sangre en la aorta. Además, las reflexiones de las ondas de propagación en las paredes arteriales aumentan la presión del pulso antes de que esta onda del pulso se amortigüe por completo en las arterias muy pequeñas. La presión arterial es regulada por una serie de ajustes inmediatos, intermedios y a largo plazo, en que intervienen mecanismos nerviosos, humorales y renales complejos. El control inmediato de la presión arterial es sobre todo función de reflejos del sistema nervioso autónomo. Los cambios en la presión arterial se perciben tanto a nivel central, en áreas hipotalámicas y del tallo encefálico, como periférico por receptores especializados como los varorreceptores. Las disminuciones en la presión arterial aumentan el tono simpático, incrementan la secreción suprarrenal de adrenalina y suprimen la actividad vagal. La vasoconstricción general, elevación de la frecuencia cardíaca y aumento en la contractilidad del corazón consecuente incrementan la presión arterial. A la inversa, la hipotensión disminuye el flujo sanguíneo simpático eferente y aumenta el tono vagal. Los varorreceptores periféricos se sitúan a nivel de la bifurcación de las arterias carótida primitiva y callado aórtico. Las elevaciones en la presión arterial aumentan el estímulo varorreceptor, inhibiendo la vasoconstricción general y aumentando el tono vagal. Las reducciones en la presión arterial disminuyen el estímulo varorreceptor, lo que permite la vasoconstricción y reducción del tono vagal. Los varorreceptores carotídeos envían señales aferentes a los centros circulatorios del tallo encefálico a través del nervio de Hering, que es rama del glosofaringio, mientras las señales aferentes de los varorreceptores aórticos realizan su trayecto junto con el nervio vago. De los receptores periféricos, el varorreceptor carotídeo es el más importante a nivel fisiológico y es el que reduce al mínimo los cambios en la presión arterial a causa de eventos agudos, como cambios en la postura. La sensibilidad de los varorreceptores carotídeos para la presión arterial media es más eficaz entre las presiones de 80 y 160 milímetros de mercurio. La adaptación a cambios agudos de la presión arterial se produce en 1 a 2 días, lo cual hace que este reflejo sea ineficaz para el control de la presión arterial a largo plazo. Todos los anestésicos volátiles deprimen la respuesta normal a los varorreceptores, pero en apariencia el isoflurano es el que tiene el menor efecto a este respecto. Los receptores cardiopulmonares al estiramiento localizados en la aurícula y en la circulación pulmonar pueden causar un efecto similar. En pocos minutos, las disminuciones sostenidas en la presión arterial junto con el aumento en el flujo simpático eferente activan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementan la secreción de arginina vasopresina y alteran el intercambio normal de líquidos a nivel capilar. Tanto la angiotensina 2 como la arginina vasopresina son vasoconstrictores arteriolares potentes. Su acción inmediata consiste en aumentar las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, en contraste con la formación de angiotensina 2, se requiere una hipotensión de grado moderado a severo para que se secrete suficiente arginina vasopresina para producir vasoconstricción. La angiotensina constriñe las arterias a partir de los receptores de angiotensina o receptores AT. La arginina vasopresina media la vasoconstricción a partir de los receptores de vasopresina o receptores B y ejerce su efecto antidiurético a partir de los receptores B2. Las alteraciones sostenidas en la presión arterial también alteran el intercambio de líquidos en los tejidos por sus efectos secundarios sobre las presiones capilares. La hipertensión favorece el desplazamiento intersticial de líquido intravascular, mientras la hipotensión incrementa la reabsorción de líquido intersticial. Estas alteraciones compensadoras en el volumen intravascular pueden servir para reducir fluctuaciones en la presión arterial, en especial si no hay función renal adecuada. Los efectos de los mecanismos renales más lentos se hacen aparentes horas después de cambios sostenidos en la presión arterial. Como resultado, los riñones alteran la cantidad total de sodio corporal y el equilibrio de agua para restablecer la presión arterial a la normalidad. Se produce hipotensión en el caso de retención de sodio y agua, mientras la hipertensión generalmente aumenta la excreción de sodio en los individuos normales.
El riego sanguíneo miocárdico se deriva de las arterias coronarias derecha e izquierda. La sangre fluye de los vasos epicárdicos a los endocárdicos. Después de perfundir el miocardio, la sangre retorna a la aurícula derecha a través del seno coronario y las venas cardíacas anteriores. Una cantidad reducida de sangre retorna directo al interior de las cavidades del corazón por medio de las venas de Tevesio. La arteria coronaria derecha irriga la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho y una porción variable del ventrículo izquierdo, básicamente la pared inferior. En el 85% de las personas, la arteria coronaria derecha origina la arteria descendente posterior, la cual irriga el tabique interventricular superior y posterior y la pared inferior. A eso se le conoce como circulación derecha dominante. En el 15% restante, la arteria descendente posterior es rama de la coronaria izquierda y eso se le conoce como circulación izquierda dominante. La arteria coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda y la mayor parte del tabique interventricular y del ventrículo izquierdo, las porciones septal anterior y paredes laterales. Tras un breve recorrido, la arteria coronaria izquierda principal se bifurca en la arteria coronaria izquierda descendente y en la arteria circunfleja. La primera irriga el tabique y la pared anterior, en tanto que la arteria circunfleja irriga la pared lateral. En una circulación dominante izquierda, la arteria circunfleja envuelve el surco aurículo-ventricular y continúa hacia abajo, al igual que la descendente posterior, para irrigar también la mayor parte del tabique posterior y la pared inferior. La irrigación arterial del nodo sinoauricular puede proceder de la arteria coronaria derecha en el 60% de las personas o de la arteria coronaria izquierda en el 40% restante. El nodo aurículo-ventricular lo irriga la arteria coronaria derecha en el 85 a 90% de los casos, o con menor frecuencia la arteria circunfleja en el 10 al 15% de los casos. El haz de His tiene irrigación doble que procede de la arteria descendente posterior y de la arteria coronaria izquierda. El músculo papilar anterior de la válvula mitral también tiene doble irrigación, que procede de las ramas diagonales de la arteria coronaria izquierda y de las ramas marginales de la arteria circunfleja. Por el contrario, los músculos papilares posteriores de la válvula mitral suelen estar irrigados solo por la arteria descendente posterior y, por tanto, son más susceptibles a la disfunción isquémica. El riego coronario es singular, ya que es intermitente en vez de continuo como en otros órganos. Durante la contracción, las presiones intramiocárdicas en el ventrículo izquierdo se acercan a la presión arterial general. La fuerza de la contracción ventricular izquierda ocluye casi por completo la parte intramiocárdica de las arterias coronarias. De hecho, el flujo sanguíneo puede revertir de manera transitoria en los vasos epicárdicos. Incluso durante la última parte de la diástole, la presión ventricular izquierda excede a la presión venosa o auricular derecha. Por tanto, el riego coronario suele depender de la diferencia entre la presión aórtica y la presión ventricular, y el ventrículo izquierdo recibe riego casi totalmente durante la diástole. En contraste, el riego del ventrículo derecho se realiza tanto durante la sístole como durante la diástole. Además, la presión arterial diastólica es un determinante más importante del flujo sanguíneo miocárdico que la presión arterial media, en tal forma que las disminuciones en la presión aórtica o las elevaciones en la presión ventricular al final de la diástole pueden reducir el riego coronario. Los aumentos de la frecuencia cardíaca también lo disminuyen debido a la reducción desproporcionada mayor en el tiempo diastólico al incrementarse la frecuencia cardíaca. Debido a que está sujeto a las presiones intramurales mayores durante la sístole, el endocardio tiende a ser más vulnerable a la isquemia durante las disminuciones en la presión de riego coronario. El flujo sanguíneo coronario suele ser paralelo a la demanda metabólica miocárdica. En el varón adulto promedio en reposo, el flujo sanguíneo coronario es de alrededor de 250 mililitros por minuto. El miocardio regula cerca de su propio riego sanguíneo entre las presiones de riego de 50 y 120 milímetros de mercurio. Más allá de estos límites, el flujo sanguíneo se vuelve cada vez más dependiente de la presión. Bajo situaciones normales, los cambios en el flujo sanguíneo se deben por completo a variaciones en el tono arterial coronario o bien las resistencias en respuesta a la demanda metabólica. La hipoxia, ya sea directa o indirecta por medio de la liberación de adenosina, causa vasodilatación coronaria. Las influencias autónomas en general son débiles. En las arterias coronarias hay receptores tanto alfa-1 como beta-2 adrenérgicos.
Los primeros se ubican sobre todo en los vasos epicárdicos más grandes, mientras que los segundos en los vasos intramusculares y subendocárdicos menores. La estimulación simpática suele aumentar el riego sanguíneo miocárdico debido al incremento en la demanda metabólica y predominio en la activación de los receptores beta 2. Los efectos parasimpáticos sobre la vasculatura coronaria son generalmente menores y ligeramente vasodilatadores. La demanda miocárdica de oxígeno es el primer determinante del flujo sanguíneo del miocardio. La contribución relativa de los requerimientos de oxígeno incluyen requerimientos basales que constituyen un 20%, la actividad eléctrica que constituye un 1%, el manejo de volumen que constituye el 15% y el manejo de presión que constituye el 64%. El miocardio normal extrae 65% de oxígeno de la sangre arterial en comparación con 25% en la mayor parte de los otros tejidos. La saturación de oxígeno del seno coronario suele ser de 30%, por tanto, el miocardio, a diferencia de otros tejidos, no puede compensar reducciones en el flujo sanguíneo extrayendo más oxígeno de la hemoglobina. Cualquier incremento de la demanda metabólica miocárdica debe de ser compensado por un aumento en el flujo sanguíneo coronario. En la diapositiva se presentan los factores más importantes de la demanda y el abasto de oxígeno. Nótese que la frecuencia cardíaca y en menor grado la presión ventricular al final de la diástole son determinantes importantes del riego coronario, así como de la demanda. Los efectos cardiovasculares de los anestésicos son múltiples. El alotano, enflorano e isoflorano deprimen la automaticidad del nodo sinoauricular. En apariencia, estos agentes solo tienen un efecto directo moderado en el nodo aurículo-ventricular, donde prolongan el tiempo de conducción y aumentan el periodo refractario. Esta combinación de efectos tal vez explique la ocurrencia frecuente de taquicardia de unión cuando se administra un anticolinérgico en la bradicardia sinusal durante la anestesia por inhalación. Los marcapasos de unión se aceleran más que los del nodo sinoauricular. Los efectos electrofisiológicos de los agentes volátiles sobre las fibras de Purkinje y el músculo son complejas, debido a las interacciones autónomas. Se describen las propiedades antiarrítmicas y arritmogénicas. Las primeras se deben a depresión directa del flujo del calcio y, en el caso de las segundas, en general está involucrada la potenciación con las catecolaminas. El efecto arritmógeno requiere de la activación de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Los agentes intravenosos para la inducción tienen efectos electrofisiológicos limitados en las dosis clínicas comunes. Los opioides, sobre todo el fentanil y el alfentanil, pueden deprimir la conducción cardíaca, con lo que aumenta la conducción del nodo aurículo-ventricular y el periodo refractario. Prolonga la duración del potencial de acción de las fibras de Purkinje. Los anestésicos locales tienen efectos electrofisiológicos importantes sobre el corazón a concentraciones sanguíneas que suelen producir toxicidad general. En el caso de lidocaína, los efectos electrofisiológicos a concentraciones sanguíneas bajas pueden ser terapéuticos. Con concentraciones sanguíneas elevadas, los anestésicos locales deprimen la conducción al unirse a los canales de sodio rápidos. Con concentraciones extremadamente altas también deprimen el nodo sinoauricular. Los anestésicos locales más potentes como la bupivacaína y en menor grado la etidiocaína y la ropivacaína parecen tener efectos mayores sobre el corazón, en especial sobre las fibras de Purkinje y el músculo ventricular. Se sabe que la bupivacaína se fija a canales de sodio rápidos inactivados y se disocia de ellos con lentitud. Puede causar bradicardia sinusal severa y paro del nodo sinusal, así como arritmias ventriculares malignas. Los bloqueadores de los canales de calcio son compuestos orgánicos que bloquean el ingreso del calcio a través de los canales tipo L, pero no los tipo T. Los bloqueadores hidroxipiridínicas, como la nifedipina, bloquean el canal, mientras que otros como el verapamil y en menor grado el diltiazem se unen de preferencia al canal en su estado despolarizado inactivado, y el bloqueo es dependiente de su uso. Se sugiere que los anestésicos volátiles deprimen la contractilidad al disminuir la entrada de calcio a las células durante la despolarización, afectando los canales de calcio tipo T y L, con lo que alteran la cinética de su liberación y captación al interior del retículo sarcoplásmico y disminuyen la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio. Al parecer, el alotano y enflorano deprimen la contractilidad más que el isoflorano, sevoflorano y desflorano. La depresión cardíaca por anestésicos se ve favorecida por la hipocalcemia, bloqueadores adrenérgicos y bloqueadores de los canales de calcio.
El óxido nitroso también disminuye la contractilidad dependiente de dosis al reducir la disponibilidad del calcio intracelular durante la contracción. No se han establecido cuáles son los mecanismos de depresión cardíaca directa debido a los anestésicos intravenosos, pero se supone que participan acciones similares. De los principales inductores intravenosos, la ketamina es la que tiene menor efecto depresor directo sobre la contractilidad. Los anestésicos locales también deprimen la contractilidad cardíaca al reducir la entrada y salida de calcio de una forma dependiente de la dosis. La bupivacaína, tetracaína y ropivacaína producen mayor depresión que la lidocaína y la cloroprocaína. Todos los anestésicos volátiles deprimen la respuesta normal de los vasoreceptores, pero en apariencia el isoflorano es el que tiene menor efecto a este respecto. Muchas gracias por su atención.